Antes de comenzar con el episodio de hoy, me gustaría agradecer a nuestro patrocinador Webempresa que nos ayuda a hacer posible este podcast. En webempresa.com vais a encontrar los mejores servicios de hosting con un servicio incomparable. Si quieres arrancar un negocio digital y evitar cualquier tipo de problemas con tu hosting, te recomiendo webempresa.com. Con ellos tenemos alojadas todas nuestras webs y además tienen el soporte en castellano. Un servicio excelente del que podemos dar fe con toda confianza. Además son tan buena gente que apoyan nuestro podcast. Dicho esto, vamos con el contenido del episodio de hoy. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo a un invitado muy especial, Jesús Arroyo. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, Jesús es la persona que hay detrás del podcast alfinlibre.net, perdón, del blog. Jesús, tú eres nacido en el 82 en Salamanca y has sido conocido sobre todo para aquella audiencia que comparte también y escucha a Ángel Alegre en el podcast y en el blog de viviramaximo.net, porque te jubilaste a los 33 años. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito para aquellos que se han quedado descolocados y qué es la independencia financiera y por qué te motivó llegar a ese objetivo. Sí, bueno, lo primero decir, la verdad que la palabra jubilar no me gusta mucho, porque jubilarse implica ya no volver a hacer nada en activo, ¿no? Entonces, creo que sé que es que no existe, creo que el término perfecto para definir esto, yo sigo buscándolo, entonces por eso tendemos a llamarlo de esta manera, ¿no? Pero creo que no sería lo más correcto, ¿no? Yo entiendo la libertad financiera pues como poder elegir qué hacer, ¿no? Sin tener que estar pendiente del dinero, ¿no? Porque tienes, digamos, tu fuente de ingresos pasiva o que proviene de otra fuente que no requiere de tu trabajo, ¿no? Activo, ¿no? Entonces ya puedes elegir qué hacer. Y digo esto porque también conforme ya llevo 4 años y pico en esta libertad financiera y cada vez voy teniendo más claro que al final, pues bueno, aparte de la primera parte en la que llevamos la luna de miel y en la que intentas hacer todo aquello que no podías hacer antes, ¿no? Y que normalmente implica pues no intentar no hacer nada de que se parezca a algo de trabajo, pero luego con el paso del tiempo sí que vas buscando algo con el paso del tiempo sí que vas buscando algo que te motive, ¿no? Que te mantenga ilusionado y que te dé esa sensación de estar contribuyendo y creando algo, ¿vale? Entonces, por eso, si lo definimos como jubilación, pues a lo mejor creo que no hace justicia a lo que es la libertad financiera, ¿no? Y Toda la razón, perdona, Jesús. También, mientras decías esto, me he dado cuenta que en realidad, con todas las personas que he hablado que han conseguido la libertad financiera, independencia financiera, o aquellos que están tratando de conseguirla, los que lo han conseguido siempre hablan de ello como que es un medio para vivir, no una finalidad. Es decir, que sencillamente es, pues eso, un ingreso pasivo que te permite vivir haciendo lo que quieras o no necesitar emplear el tiempo para generar un ingreso sencillamente te quita una necesidad económica. ¿Sería así como lo describirías? sí, exacto. Yo creo que es como una super red de seguridad, ¿no? Y más que hacerte no trabajar, te evita tener que trabajar en aquello que no te guste o en aquello que no te llene, que no te motive, ¿no? O sea, es más que excluye cosas que no te gusten, ¿no? Pero y te da libertad, crea el espacio para hacer aquellas otras que sí, ¿no? Te permitan crecer como persona. Y es que al final es eso, no te vas a sentir feliz estando todo el día tomando daiquiris en la playa. Es que eso es así. Creo que desde antes de haberlo conseguido, pues quizá es lo que sueñas, ¿no? Porque estás intentando sacar de tu vida aquello que te está causando el pain, ¿no? El dolor, y piensas que eliminando ese trabajo, pues ya está, ¿no? Pero claro, luego te das cuenta que tampoco puedes
no hacer nada, ¿no? Porque te vas a sentir vacío igualmente. Lo leía en un libro, no hacer nada, ¿no? Porque te vas a sentir vacío igualmente. Lo leía en un libro que estoy leyendo ahora, que también lo recomendó Ángel, que se llama The Courage to be Disliked. eh, y, y decía al final, casi lo estoy acabando, resume que para sentirse feliz hay que tener sentimiento de estar contribuyendo a la comunidad o a alguien, ¿no? Que estar siendo útil. Entonces, yo creo que lo resume muy bien y explica el porqué de esto, de que cuando las personas alcanzan la libertad financiera o se jubilan incluso de sus trabajos, buscan algo más con lo que sentirse útiles y estar contribuyendo. La ventaja es que pues no tienes que estar pendiente de cuánto te pagan, porque eso con lo que tú contribuyes, pues necesitas que te sirva para pagar tus facturas, ¿no? Totalmente, al final sería tener un propósito, ¿no? Es decir, tener algo que hacer con tu vida en lo que te sientas útil. Eh, Jesús, útil. Eh, Jesús, tú lo conseguiste a una temprana edad, es decir, a los 33 años, pero fue algo que te encontraste, que ibas persiguiendo desde hacía muchos años, te habías obsesionado durante mucho tiempo para conseguir la libertad financiera o sencillamente fue una oportunidad que tuviste con una toma de buenas decisiones de inversión y dijiste, oye, si realmente me lo monto bien, puedo hacer que esto sea sostenible a largo plazo y no tener otra vez necesidad económica. Pues en mi caso yo no estuve mucho tiempo persiguiéndolo conscientemente, pero sí que había estado toda mi vida en la dirección correcta, ¿vale? Entonces, y que creo que puede entenderse a veces, o es decir, cuanto antes empieces, mejor te va a ir, pero también de alguna manera, al haber estado, no haber conocido eso que estaba ahí, pues digamos que como ya estaba en el camino, da de decir cuán lejos está, ¿no? Entonces yo sí que pues mis hábitos sobre todo de ahorro, ¿no? Y de gastos ha de ser, pues bueno, siempre intentar ahorrar. Yo siempre he ahorrado toda mi vida, o sea, por bajo que fuera mi sueldo, siempre había una parte que yo iba ahorrando, ¿no? Entonces ese hábito pues fue manteniéndose ya cuando conseguía ganar más dinero, ¿no? Y también, pues siempre pues estuve más enfocado pues en conseguir una buena profesión, un buen trabajo, mejorar mi salario. Entonces, todo esto lo venía haciendo sin yo tener ni idea de la libertad financiera, ni qué era, ni es que ni pasáseme por la cabeza. Simplemente fue en el momento que, consecuencia de esto, pues claro, si iba buscando ganar más y lo conseguía, si seguía manteniendo mis gastos a raya, pues entonces la consecuencia es que ahorraba, ¿no? Y ahí esto sí que desencadenó pues mi necesidad de decir, oye, tengo que hacer algo con este dinero, ¿no? Que estoy ahorrando y no las venir mientras yo trabajo, que trabaje un poco también, ¿no? Y ahí es cuando me metí en el mundo de investigar las inversiones y demás, que ahí fui descubriendo pues este mundillo. Y en el foro de Gregorio me acuerdo que leí un hilo de un señor que se llamaba Javi 121 o algo así, que me lo descargué entero y me lo leí. Era un señor que llevaba mucho tiempo invirtiendo en acciones y ya vivía de ellas. Y para mí aquello fuera como, pero ¿cómo es posible que este señor? Y me lo leí diciendo, pues sí, ¿sabes? Parece real y esta persona ha conseguido esto, ¿no? Y a mí me impactó mucho. Y también el libro de Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, y el de La Bolsa y la Vida, ¿no? Fui leyendo estos libros y ahí es cuando fue mi despertar hacia creerme que era posible. Hice números, también estaba en la situación ya de ganar muy bien porque estaba en Inglaterra y ya con una situación pues muy buena, ¿no? Además, tener suerte también con el tema fiscal allí, que en aquel momento era muy beneficioso, y era como que la maquinaria ya estaba pues muy buena, ¿no? Además, tener suerte también con el tema fiscal allí, que en aquel momento era muy beneficioso, y era como que la maquinaria ya estaba funcionando a pleno vapor y yo solamente tuve que constatar que de verdad si seguía así, en no mucho tiempo me iban a salir unos números. Y bueno, esta fue la consecuencia. Ya me puse más conscientemente a ello, pero con un horizonte temporal pues no muy largo, que si no puede ser desesperanzador, ¿no? Decir, bueno, pues sí, lo puedo conseguir de aquí a 20 años, pero fíjate que pues para mí era un horizonte temporal más corto, entonces más alcanzable, y eso me permitió pues pisar el acelerador a fondo ya en la recta final, ¿no? Cuando tú te planteas, o sea, yo entiendo, en realidad a mí me pasa bastante parecido a ti. Yo de forma natural toda la vida he ido
ahorrando y haciendo alguna pequeña inversión sin más pretensión que sencillamente, pues yo qué sé, por sentido común, ¿no? Cuando ya te lo planteas y dices, vale, sí, si hago esto, esto y esto, consigo vivir de mis ahorros o de mis inversiones, ¿lo haces con toda la idea de decir, no, es que lo que quiero es dejar el trabajo o estás cómodo en el puesto de trabajo que tenías, estabas a gusto con el equipo donde estabas trabajando? ¿Qué sentimientos recuerdas de ese momento? De cuando ves que estás ya con la luz al final del túnel, ¿no? De decir, hostia, ahora mismo si ya está, ya haciendo esta inversión, realmente ya podría vivir. Bueno, yo en aquel momento ya, o sea, tenía un trabajo que, pues lo típico, ¿no? Esto es la historia típica de esto de la libertad financiera. Pues tenía un trabajo que sobre el papel era genial, ¿no? Me pagaba muy bien, trabajaba de 9 a 5 pues con un trato, pues de verdad mucho mejor que el que yo había visto en España, ¿no? Pues, ¿no? De conciliación, de flexibilidad, de distancia al trabajo, tardaba 5 minutos, desde mi caso, o sea, es que todo sobre el papel era pues bastante interesante, ¿no? Pero bueno, yo no estaba satisfecho. Llega un punto que ves, a lo mejor porque miras ya más allá y dices, bueno, pues quizá lo que estoy haciendo, pues tampoco veo que esté causando un impacto o que sea realmente algo que si no me pagaran, pues obviamente no lo haría, ¿no? Haría otra cosa, ¿no? Y bueno, eso junto a, pues Inglaterra está bien, pero también creo que para los que venimos de países con otra cultura, otro sol, pues al final se hace cuesta arriba, ¿sabes? Aquello como que va limándote un poco la moral y al final acabamos, yo creo que es algo bastante común entre casi todos los españoles que acabamos allí, bueno, acabas estando un poco insatisfecho también con el estilo de vida, ¿no? Del país. Entonces, pues no encajaba. Y claro, esto unido a la otra puerta abierta, ¿no? Pues es como que ya es la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, bueno, tengo el problema y tengo la solución, así que pues, vamos a por ella. También decir, que no lo he dicho antes, que también, bueno, se suele asociar siempre, ¿no? A esto, bueno, la persona ha invertido bien, ¿no? Y lo ha conseguido gracias a invertir, ¿no? Vamos, explícame cómo se invierte y ya todos con libertad financiera. Y creo que es un error, ¿no? Al final es un proceso en el que la inversión es simplemente la última parte, ¿no? Entonces, intentar enfocarse solo en la inversión, que por otro lado también es lo más sexy, pero es intentar empezar la casa por el tejado. Como he dicho antes, yo lo veo en 3 fases. O sea, primero es conseguir ganar dinero, conseguir que haya material con el que trabajar, porque si no, no tenemos mucho que hacer. Después, no gastárselo, conseguir ser estricto de alguna manera sin dárselo, conseguir ser estricto de alguna manera sin ser miserable y vivir bien, pero siempre hay formas de hacerlo y ya cuando hay ahorro es cuando te puedes plantear invertir y que también es imprescindible, ¿no? Luego vamos a ir a estas tres frases porque creo que son muy interesantes, pero quiero hacer una incisión en la última, ¿no? En el momento en que lo que te decía antes, tú lo consigues y dices, vale, ya está, dejo el trabajo, renuncio. Entiendo pues que también en ese momento también tratas de negociar las mejores condiciones posibles para terminar de trabajar ahí en Inglaterra. Y tu decisión en ese momento o tu idea que es vivir viajando por el mundo, volver a Salamanca, volver a la península ibérica, estar en el sol una temporada o en tratar de emprender tu propio negocio sin la preocupación económica de que si algo sale mal, pues te quedas tirado. Porque, claro, también es algo de lo que se habla poco y yo creo que la libertad financiera justamente para los emprendedores es también una tormenta perfecta porque tienes la seguridad de que todo va a ir bien económicamente, pase lo que pase, si no tocas ese dinero, evidentemente, y puedes asumir riesgos, sobre todo en cuanto a trabajo y a recursos de tiempo, sin tener el peligro de que no va a tener una entrada de dinero, ¿no?
Bueno, yo en ese momento, o sea, mi plan, o sea, o mi intención es, bueno, ver qué tiene la vida para mí, ¿sabes? Qué más hay ahí? ¿Sabes? ¿Cómo puedo disfrutar del tiempo que me quede de existencia, ¿no? Al máximo y explorar. O sea, mi única intención y desde que yo lo dejo es, bueno, vamos a explorar, vamos a ver qué puede depararme la vida y cómo puedo sacarle todo el jugo posible. Es la única pretensión. Yo lo hago sin un plan a largo plazo, porque tampoco creo que podamos planificar a muy largo plazo. Y eso sí, con un primer microplano, una primera fase que sí que tengo en mente, que es la de dar una vuelta al mundo, que es como es mi gran sueño en ese momento, ¿no? Y decir, bueno, lo primero que voy a hacer para que no se me escape es esto que me ilusionaba al máximo, ¿no? Y estaba totalmente motivado. Y después, pues ya veremos, yo con la idea de, bueno, voy a experimentar muchas cosas, seguro que yo voy a cambiar también, voy a tener tiempo para pensar, para intentar idear y dejarme llevar, ¿no? Hacia aquello que la vida me vaya mostrando, ¿no? Como dice Ángel Alegre también, cuando haces cosas pasan cosas, pues era un poco el plan, ¿no? Ir viendo, ir fluyendo, porque como dices, al tener el sustento económico, esa red, pues decir, pues tienes más flexibilidad, puedes arriesgar más y ir viendo qué pasa. Entonces, yo me aventuré ahí, salté al vacío, que es un poco un salto al vacío, con esa idea en mente. Tiene toda su lógica. Eh, Cuéntanos sobre cifras, el gasto anual, que pues, entiendo que es una de las patas también, ¿no? El tener un presupuesto y decir, vale, este es mi presupuesto, yo con esto vivo y esto se cubre a través de unos ingresos que se generan de forma totalmente automática. Nosotros, o yo aquí en el podcast y en Vive Distinto, es algo que también muestro año con año y cada mes incluso en Vive Distinto, es algo que también muestro año con año y cada mes incluso hago un resumen mensual de mis gastos viajando y creo que he demostrado enormemente que se puede vivir con 1.000 euros al mes sin ningún problema viajando por el mundo, que fue el presupuesto que tuve en el 2019. Este año 2020 he tenido un presupuesto de 14.400 euros, de los cuales no me he gastado casi, a lo mejor un 60%, también por las circunstancias. Evidentemente, pues he cogido muchos menos vuelos de los que tenía previstos, he estado en menos hoteles, tal. ¿Tú cómo manejas esto? ¿Llevas un presupuesto diario, un presupuesto mensual y lo llevas muy al día y sabes perfectamente en todo momento cuál es tu gasto? ¿O lo haces más a ojo y dices, bueno, mientras haya más entrada que salida, pues tiro millas? Bueno, yo aquí he tenido financiera que pues ahí no miraba demasiado, o sea, entraba el sueldo y con ver más o menos que gastaba menos de lo que ingresaba, ya está, era mi táctica, ¿no? Ir ahorrando algo, tampoco como la economía personal era muy básica, en plan un sueldo y una cuenta bancaria, el gasto es como muy fácil de llevar, ¿no? Luego cuando ya empecé con esto, pues empecé a hacer mm, pues un cierre mensual, que lo sigo haciendo hasta ahora, o sea, llevo pues 8 o 9 años haciendo eso ya. Y ahí sí, ahí hice, pues tenía mi inventario de mis bienes, que nunca lo había hecho, ¿no? Y luego ahí se empezó a complicar mi economía, también empecé a pues crear más cuentas bancarias y demás, y entonces si no llevaba una Excel con todo, pues me iba a perder, no iba a saber dónde estaba el dinero. Y ahí lo que hacía, pues como hacía cada mes ese cierre de mes y también contabilizaba los ingresos, que en aquel momento antes de invertir, pues también era únicamente un salario, era muy fácil, pues haciendo la cuenta todos los meses, dinero que tenía pues haciendo la cuenta todos los meses, dinero que tenía el mes anterior, cuánto había ingresado, dinero que tenía este mes, pues sabía exactamente la cifra que había gastado. No sabía en qué, pero sabía cuánto había gastado. Y también empecé a medirlo de esa forma, porque ahí me daba pereza pues ir pues apuntando cada gasto y demás, en aquel momento no lo veía, ¿no? Quería ver simplemente que cuánto estaba ahorrando y bueno, ir controlando los gastos, pero sin ir uno por uno, ¿no? Más o menos un poco de una manera general, pero sin anotar cada uno, ¿no? Y ir viendo que, pues bueno, que iba aumentando ese ahorro o cómo iba funcionando. Así lo estuve haciendo
hasta que dejé el trabajo. O sea, con la libertad financiera nunca fui yendo apuntando gasto por gasto. Y luego fue cuando empecé digamos que la siguiente manera, ¿no? La tercera forma, cuando empecé a viajar, pues ahí sí empecé a apuntar todos los gastos, más que nada porque quería dejar registro, ¿no? De en qué en mis viajes me había costado cada cosa, exactamente cuánto había gastado en el viaje, quería saber eso, ¿no? Por ver cuánto costaba viajar, ¿no? Y ahí empecé a hacerlo y luego ya cuando terminé de viajar, pues ya sí que he seguido, me he instalado una aplicación y ahí sí que llevo los gastos, cada gasto que hago lo apunto en la aplicación y la verdad que una vez que ya coges costumbre no cuesta nada, ¿no? Y sigo haciendo el cierre de mes, ¿no? Entonces lo hago de esa manera y tengo, pues bueno, cuando vas apuntando, pues según va acumulándose la información y los datos, pues yo creo que es natural, o por lo menos en mí, el intentar hacerte tus gráficas y verlo de una manera más visual, ¿no? Entonces tengo mis gráficas ahí de ingresos, de gastos, de todo, ¿no? Con sus medias móviles y voy viendo ahí cómo va evolucionando aquello, ¿no? Y tienes esa sensación bueno, pues mira, esto está aumentando, lo estoy haciendo bien, ¿no? Y te motiva, ¿no? Entonces yo lo sigo de esa manera. Y bueno, ahora en cuanto intento verlo así, porque claro, hay gastos, bueno, normalmente van en ciclos de un año, ¿no? Pues el seguro del coche, pues si vas mes a mes, no es tan clara la curva, ¿no? Entonces lo hago así. Y estará ahora mismo creo que no llegaba ni al 2% del patrimonio, de los ahorros que tengo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, para mí está dentro está muy bien, ¿no? Porque hasta probablemente un 4 sería lo admisible, pero preferiría estar en torno a un 3% o algo así o por debajo, claro. Claro, en la teoría de esto, es decir, sin entrar en cifras, eh, tú lo que buscas es tener una rentabilidad superior a, pues, a ese 2% o a un 3%, ponle, para tener un cojín de seguridad también por cualquier imprevisto anual que puedas tener, ¿no? De un gasto. ¿Y cómo calculas también el coste de la inflación? Es decir, esto es un proyecto que es para toda la vida, ¿no? Entiendo que no es algo que tú te planteas y digas, bueno, pues luego cuando tenga 60 años ya me pondré a trabajar de nuevo, ¿no? Porque la idea es que esto se mantenga a largo término, ¿no? ¿Cómo calculas eso o qué previsión tienes en ese sentido? Claro, sí, es muy importante lo que dices. Bueno, también aquí también he tenido dos fases, ¿no? Porque al principio empecé con la inversión en dividendos, entonces lo que miraba era, bueno, cuento los dividendos que me llegan también en media móvil anual y el dividendo es mi salario, ¿no? Entonces empecé así, se supone, y la teoría es que, bueno, pues los dividendos van a ir creciendo también con la inflación, ¿no? Entonces era un poco la idea, que aunque mis gastos fueran creciendo, debido a la inflación, los dividendos también. Ahora que cambio de estrategia, la cartera permanente pues ya no es tan visual, no nos recibe los dividendos también. Ahora que cambio de estrategia, la cartera permanente pues ya no es tan visual, no nos recibes esos micropagos X veces al año, sino que bueno, es ver el global de la cartera, cuánto está creciendo. Y también, pues bueno, si hacemos backtesting, que tampoco implica nada, pero es lo que esperamos que suceda, pues el crecimiento a largo plazo de mis inversiones debería ser en torno a un 4% por encima de la inflación. Es el objetivo esperado de esta estrategia de inversión que estoy siguiendo ahora. Entonces, bueno, mis gastos van a incorporar eso, ¿no? Mis gastos se supone que aunque se mantengan igual, se van a ir aumentando sobre este coste de la inflación, pero mis ingresos se supone que también. Entonces, este 4% va a ir acorde con la inflación también, ¿vale? Porque en realidad va a crecer más de ese 4% las inversiones, o es lo esperado, claro. Claro. En ese sentido, ¿lo tienes todo muy automatizado? ¿Es realmente pasivo o sí que tienes que estar gestionando frecuentemente? Evidentemente no como una jornada de trabajo completo, ¿no? Pero sí que tienes que estar, bueno, pues de vez en cuando pegando ojos, a ver cómo van las inversiones, cómo van los dividendos, a ver cómo va esto, moviendo carteras, etcétera. Bueno, a ver, no, es bastante pasivo.
los dividendos, que ya no lo hago, sí que era un poquito más, pero vamos, mínimo, porque también es lo que te digo, en los CRMs que hacía, pues también lo mido un poco por ver cuánto me lleva, pues a lo mejor son un par de horas o tres. Cuando tenía los dividendos quizá pues un poquito más porque hay que apuntar los dividendos o yo lo hacía, ahora hay quien no lo haga, pero ya apuntaba todo y había más movimientos. Ahora con la cartera permanente pues es todavía más pasivo. Sería simplemente una vez cuánto pesa cada activo y si toca rebalancear y ya está, pero nada más. O sea que es la implicación de tiempo es mínima. De hecho, cuanta menos lo mires, mejor. Yo le dedico más tiempo, pues porque, pues como estoy activo, digamos, divulgando sobre esta estrategia, pues al final paso tiempo, pues yo mirando, aprendiendo, viendo nuevas opciones y demás, pero no sería lo que una persona, digamos, normal, que no esté haciendo esta labor de divulgación, tendría que hacer. Simplemente, vamos, es que sería hiper pasivo, sí. Claro. Bueno, antes nos contabas que tu sueño primero fue dar la vuelta al mundo, viendo Ujú. cómo haces como yo, que con los gastos, pues yo también es algo que, no sé, al final me hizo gracia cuando nos vimos, luego lo vamos a contar, pero que ambos a momento, em, incluso incluso compartimos la misma mochila, ¿no? Que era manías de viajero, de llevar una mochila, de llevar esto de una app donde llevar los gastos, tal. Pero, bueno, tú hiciste la vuelta al mundo, la hiciste en 599 días, si no he leído mal, Ujú. y prácticamente pues recorriste mucha parte, o sea, por lo que veo en el mapa, saltaste del norte de África o de España hacia más o menos Brasil, recorriste una parte Bueno, la otra de dirección. Latinoamérica. Vale, fue al revés, ¿no? O sea, Ujú. yo es que estoy viendo un mapa, pero no sé si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, bueno, pues recorriste Rusia y fuiste acercándote a Asia, estuviste una temporada por el sudeste asiático, diste el salto a Estados Unidos, de Estados Unidos, por lo que parece en el mapa, Miami, Florida y demás, saltaste al Caribe y del Caribe a Colombia, pues de Argentina, Chile y toda la zona de Sudamérica, Brasil y luego volviste para Europa. Fue Ujú. así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué aproximado, ¿eh? O sea, así de cabeza? ¿Qué cuesta una vuelta al mundo de 600 días, de 599 en este caso, aprox? Y en esto yo debo decir que pienso que Jesús, por lo que he conocido, no es una persona que vaya a despilfarrar, ni tampoco es alguien que vaya a ir tirado. Sencillamente, pues, por lo que a mí me transmites, hiciste un viaje con comodidades, como lo has dicho antes, ¿no? Sin ser miserable, pero viviendo bien, con sentido común. Más o menos tienes una cifra. Sí, ahí gasté, o sea, de media, incluyendo todo, el seguro de viaje, que me costó como... De media, incluyendo todo, el seguro de viaje, que me costó como, bueno, 600 libras, me parece, el primero que compré para año y medio, después tuve que comprar otro un poco más, vuelos, que intenté evitarlos en la medida de posible, me voy más por tierra, pero bueno, vuelos también, bueno, absolutamente todo porque lo apuntaba todo. Me salió de media, me parece, en torno a unos 850 euros al mes, ¿vale? O sea que también, bueno, hay que tener en consideración los países que visité. A ver, la mayoría son más baratos que Europa. Obviamente estuve en Estados Unidos, ¿no? Aunque no demasiado tiempo, pero estuve en Estados Unidos, pues Singapur es un poquito más caro. Bueno, hay países de diferentes tipos, ¿no? Pero bueno. Y luego también hay que tener en cuenta, o sea, la verdad que maneras de viajar hay un millón, ¿vale? Entonces, cada uno, digamos que yo a lo mejor minimicé gastos en, bueno, no sé, pues algunas veces me quedé usando cada uno. Digamos que yo a lo mejor minimicé gastos en, bueno, no sé, pues algunas veces me quedé usando Couchsurfing en vez de estar en hoteles, ¿no? Normalmente pues me quedaba en hostales, pero bueno, también casi siempre comiendo fuera, no me llega a cocinar mucho, visitando un montón de sitios, moviéndome muy rápido, si te mueves más despacio gastas menos dinero, ¿no?
Entonces, bueno, ahí hay cosas que suben gasto, hay cosas que bajan, pero bueno, yo creo que en torno a eso, o sea, si no te vuelves muy loco, se puede hacer. Hay gente a la que se lo digo y me dice, jo, qué barato. Y hay gente a la que se lo digo y me dice, pues eso es mucho. O sea, yo sé de gente que lo hace mucho más barato, ¿no? Entonces, aquí hay para todos los gustos. Yo lo considero barato, la verdad. Sí, si tomas en cuenta también viajes y demás. Yo, en mi caso personal, y no sé si tú también lo haces así con la app, esta en la que llevas el dinero, yo tengo 3 cuentas anuales y luego otra para vuelos y transporte largo. De manera que, ¿sabes? Cada mes voy poniéndole dinero a la cuenta mensual y, ostras, 850 euros al mes de promedio, contando los vuelos y seguros, que por lo que has dicho es caro, es decir, un seguro de 600 libras, estás hablando de 900 euros, Ujú. más o menos, ¿no? En ese momento. Bueno, bajó, Es, desgraciadamente hubo el Brexit y bajó, cosa que también me afectó bastante, ahora pero bueno. sí, pero bueno, pero claro, en ese momento cuando tú lo hiciste era 1,40 más o menos, estaba a cambio, ¿no? O da igual, 1,30, pero que realmente es, es algo muy asequible para todos aquellos que, si tú lo piensas, y aquí sí también aprovecho para preguntarte, pero viviendo en España, ¿qué presupuesto mensual tienes? Es superior, No, entiendo. Aquí sí también aprovecho para preguntarte, pero viviendo en España, ¿qué presupuesto mensual tienes? Es superior, no, entiendo, que sí, el sí, de haciendo la vuelta al mundo, ¿no? por supuesto, sí. El tiempo que estuve en Barcelona, pues ya ahora mismo no lo me acuerdo, pero seguro que 1.200, entre 1.200 1.500 euros. O sea que eh, bastante Te sa- superior. Y de hecho, a, a ti te sale a cuenta vivir viajando por el mundo. claramente, o sea, sí, sí, o sea, si es que para mí es uno de las maneras de ahorrar dinero es es viajar, porque es que sale más barato. Es que yo creo que, y siendo España un país no muy caro dentro de bueno, Europa o de los baratos, pero es que al final es las partes más caras del mundo es Europa, Estados Unidos, Australia, y vivimos eso. Aquí es una de las partes más caras, casi a cualquier sitio que te vas es que es más barato. O sea que sí, es que viajar es más barato. De vista de nómada digital, es decir, yo viajo lento y además requiero de unas comodidades o de internet que un viajero no. Tú en tu caso, a lo mejor durante este año no hiciste absolutamente nada de trabajo o no tocabas el ordenador o si tenías internet bien y si no, pues también, ¿no? Pues para mandar correos o lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando lo planteas en serio, y esto hay mucha gente que también se sorprende cuando hablamos, de decir, es que ¿tú cuánto gastas aquí? ¿Y qué te queda a final de mes? Una mierda, ¿no? Y al final lo que deseas es poder vivir de vacaciones, o poderte marchar un mes entero de vacaciones o 15 días en verano. Entonces, si te lo montas de manera diferente y tus ingresos ya no están atados, ya no digo a tu tiempo, como en el caso tuyo, que eso ya es perfecto, sino al sitio donde vayas a estar, a un sitio fijo, es perfecto, sino al sitio donde vayas a estar, a un sitio fijo, pues oye, puedes vivir en unas condiciones mucho mejor o por lo menos descubriendo muchos sitios a un coste de vida inferior. Sin duda, es que geoarbitrar es muy potente y el tener esa libertad de tiempo y geográfica, porque puedes, pues eso, puedes jugar con eso y tener ingresos que vienen de unas fuentes de ingresos de países, digamos, más ricos, ¿no? Pero gastar ese dinero en lugares que es todo más barato. Entonces, eso es muy potente. Totalmente de acuerdo. La verdad es que sí que además me ha gustado el término que utilizas tú, que es técnico, el geoarbitraje, porque es eso, si al final tú ganas en dólares o en euros o en mayor con estos mismos 1.000 euros, de golpe se te abre un mundo, ¿no? Tienes muchísimas posibilidades. Sí, y que luego la calidad de vida,
estamos un poco intoxicados en general y esto pasa en todo el mundo, ¿vale? Las noticias que nos llegan, la información que nos llega de fuera, yo no sé por qué motivo, no sé si es por el morbo de las noticias o porque incluso hay algún tipo de no sé, de interés ahí un poco bueno, en decir que lo nuestro es mejor, ¿no? Porque así pues como que te sientes más a gusto y se intenta como poner por debajo a lo de fuera. Pero esto pasa en cualquier lugar. Pero viajando te das cuenta de que en realidad todas estas cosas negativas que se cuentan sobre otros lugares, en realidad no son tan graves. O sea, no hay muchas más cosas negativas que las que hay aquí. O sea, no hay catástrofes todo el rato ni tantos problemas y se vive muy bien en muchos lugares. Pues, por ejemplo, en Asia, pues la calidad de vida es que es muy alta. O sea, Totalmente de acuerdo. También hay que, y aquí salgo un poco en defensa de lo que tenemos, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que hay otros sitios donde es justo a la inversa. Es decir, si nosotros nos moviésemos a Japón o a Estados Unidos, o a Inglaterra, o a Alemania, o Suiza mismo, el coste de vida es altísimo, con lo que, como tú ganes un sueldo medio de España, vas a pasar las canutas, ¿no? Y tienes mucho menos por mucho más, por más dinero. Entonces, aquí es donde juega un poco el papel de decir, vale, pues estamos en el medio, vamos a tratar de pues tirar a sitios donde el coste de vida sea más bajo, que no implica en absoluto que se viva peor. De hecho, uno de los sitios de tipiquísimos de nómadas digitales, que es el sudeste asiático, y aquí se puede incluir pues desde tipiquísimos de nómadas digitales, que es el sudeste asiático, y aquí se puede incluir pues desde Tailandia, Vietnam, Camboya o Kuala Lumpur, Malasia, Indonesia, etcétera. Todos estos sitios se vive de coña y no suponen ningún tipo de problema con un presupuesto de unos 100 euros al mes, perdón, 1.000 euros al mes, sin ningún tipo de problema puedes vivir allí a un nivel que no se viviría aquí en España. Jesús, quiero que expliquemos un poco cómo nos conocimos, porque también es una parte del podcast y de todo este proyecto de Nómada Digital que me gusta mucho y que normalmente no cuento, pero dado que en tu caso fue de una manera muy determinada, pues pienso que es bueno compartirlo. No sé, decía. vale, a ver, espérate. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, Vale. perfecto. Bueno, Jesús, me escribiste en más o menos junio o julio de este año, el 2020, diciéndome que ibas a pasar muy cerca de Cardedeu, porque ibas a ver a un amigo tuyo que vive en Cánovas, si no recuerdo mal. Ujú. Y nada, que sabías que yo estaba por aquí, por la zona, que estaba unos días viendo a mi familia y que si tomábamos un café juntos. Ujú. Antes tú y yo no habíamos tenido ningún tipo de contacto, es decir, ni siquiera pues sí que podíamos conocer la existencia del otro pues a través de, sobre todo por el podcast de Ángel Alegre, porque a mí me había entrevistado un poquito antes de la entrevista que te hizo a ti y ambos lo seguimos con lo que al final sabemos de la historia del otro, sabemos de la historia del otro, pero sencillamente pues fue un correo de decir, oye, ¿por qué no quedamos y hacemos un café? Soy Jesús, me apetecería pues conocer a gente que tenga una afinidad. Y nada, pues ya era justo después del confinamiento, era todo todavía un poco extraño, ¿no? Lo de quedar con gente y fuimos a tomar un café y estuvimos charlando pues hasta que nos echaron. Esta parte, que es muy poco visible, en realidad es de las más chulas de proyectos como blogs o podcasts o da igual, ¿no? Pues este tipo de emprendimientos digitales, porque te da muchas veces la oportunidad de desvirtualizar o de conocer a gente con una gran afinidad que además llena mucho. Yo recuerdo, no sé si estuvimos 3 4 horas charlando, que se nos hicieron cortas
y de sentirme muy guay al terminar y decir, joder, qué bien, he conocido a un tío que me interesa su vida, que piensa igual que yo, con el que me puedo sentir muy identificado, que ha recorrido un camino larguísimo, muy interesante, ¿no? Y se me ha pasado volando este tiempo. No sé si a ti, o es algo que haces tú a menudo mientras te vas moviendo, o si a ti también con tu blog te ha sucedido y bueno, pues tratas de también viajar de esta forma. Bueno, viajando, la verdad que en la vuelta al mundo, pues, o sea, es que iba conociendo gente todo el rato, era increíble. O sea, la gente te dice, pero viajas solo, y es como, yo por dentro me sonrío, ¿no? Como diciendo, "Uf, es que no tienes ni idea, porque es que es un continuo conocer a personas todo el rato y bueno, algunas no interesantes, pero está bien alta, acabas conociendo un montón de gente interesante, o sea que es que no, nunca estás solo. Y, y aparte de eso, pues sí, con el blog la verdad que es de lo mejor. Yo también comparto esa opinión contigo y esa exposición, ¿no? Que también por un lado yo es lo que buscaba un poco, también este mundo de la libertad financiera, ¿no? Y a lo mejor del nomadismo digital es un poco, puede llegar a ser un poco solitario, pero si tú abres esa ventana, ¿no? De decir, bueno, soy raro entre comillas, y entonces a lo mejor en mi círculo cercano no hay gente, pero no, eso no quiere decir que no haya, si amplías el círculo, ¿no? De influencia o de contactos, si eso lo extiendes, pues estoy seguro que va a aparecer mucha más gente, ¿no? Y era un poco mi intuición antes de empezar el blog, decir, bueno, voy a exponerme aquí, ¿no? Voy a ser como un faro y a ver si la gente al verme, ¿no? Al yo exponerme aquí, pues llaman a mi puerta y los puedo conocer, ¿no? Y bueno, al yo exponerme aquí, pues llaman a mi puerta y los puedo conocer, ¿no? Y bueno, he de decir que ha sido así, pero vamos, con letras mayúsculas. O sea, estoy súper encantado con eso y mis experiencias han sido buenísimas. He estado abierto desde el principio a cualquiera que me escribía, me compartía su experiencia o intentábamos quedar o hablar por videoconferencia, que cuando empecé con el blog hace 2 años y algo, pues todavía no estaba, la gente era más reticente. Una de las cosas buenas que ha traído la pandemia es que la gente se ha abierto a esto y entonces ahora le cuesta mucho menos hablar por videoconferencia y he conocido infinidad de gente. También cuando me he movido a ciudades, pues he intentado hacer quedadas físicas. En Barcelona estuve pues bastante tiempo haciendo una quedada semanal en Meetup para IFs, ¿no? Y al principio no iba nadie y luego apareció uno y luego ya he ido creciendo, ya he ido teniendo más audiencia, pues ya me resulta más, bueno, me resulta más fácil sobre el papel, pues avisar por a la lista de correo o en el grupo de Telegram que, oye, estoy en este sitio, pues si hay alguien, pues quedamos, ¿no? Y ya es más fácil, ¿no? Llegar a gente, ¿no? Porque ya están ahí. Obviamente, debido a la pandemia, pues esa parte ahora mismo está en paréntesis, ¿no? Pero espero que en el futuro pues, vamos a poder hacerlo. Y sí, sí, o sea, esa parte ha sido un punto muy bueno y obviamente parte de ello, pues gracias a tener también el blog, pues al contactarte a ti, pues digamos que ya pues sabemos quién somos cada uno y es también más fácil saber si conectas o no conectas, ¿no? A diferencia de si es una persona totalmente anónima, pues igual no lo tienes tan claro, ¿no? Sí, en ese sentido sí que toda la razón. Es mucho, a mí cuando me ha contactado más gente o he contactado más gente, claro, si tú vas con toda la razón, es mucho, a mí cuando me ha contactado más gente o he contactado más gente, claro, si tú vas con un pequeño, aunque no conozcas en absoluto mi proyecto, te digo, mira, soy este y hago tal, ¿no? Ya es como mucho más fácil entrarle a un desconocido por correo electrónico, ¿no? Y decir, es que voy a estar por aquí a ver si nos vemos. Eh, Jesús, tú cuando consigues la independencia financiera, tienes 33 años, de esto ya hace 5 años, eh, te pegas 2 años viajando, así a grandes números, luego pasas una temporada en España y luego pues se viene una pandemia, pero es algo que no es, que tampoco se puede obviar, evidentemente, pues está aquí el coronavirus y hay que aprender a convivir con todo esto. ¿Qué que
financieramente eres libre y te apetece viajar, te estás asentando aquí totalmente, tienes la necesidad de emprender el blog y tomarte el proyecto más en serio, ¿qué, qué pasa por tu cabeza? ¿Qué planes de futuro tienes? Pues la verdad que la idea era pues ir después de esta fase más de expansión que yo llamo, que es lo del tema del viaje, yo voy como por esas fases, ¿no? Tengo, no sé si todo el mundo le pasa, pero a mí sí, ¿no? Tengo etapas en las que me apetece más estar aprendiendo, ¿no? Ser más como una esponja, probar cosas nuevas y expandirme, ¿no? Pero luego llega un punto en el cual ya siento que tengo que asentar eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora la idea era después de ese viaje, pues estar a lo mejor moviéndome o estar en diferentes lugares también, pues geoarbitrando, ¿no? Y aparte, pues bueno, conociendo más culturas, pero también, pues geoarbitrando, ¿no? Y aparte, pues bueno, conociendo más culturas, pero más estático, no estar una temporada en una ciudad, pues estar unos meses y quizá luego moverme a otra, mientras pues también ponía en marcha un proyecto como el blog, ¿no? Que mientras viajaba no lo podía hacer porque yo iba más, ahí la prioridad era la aventura y no quería tener que estar con una obligación de tener que escribir o demás, ¿no? Entonces la idea ahora será esto, pues con la pandemia pues la parte de viajar está complicada, pero bueno, cuando se pueda o según vaya pudiendo, pues la idea es hacer este tipo de vida, ¿no? De vivir en algún lugar que esté bien, que tenga buen clima, que a lo mejor sea más barato o que tenga más calidad de vida por menos dinero y a la par seguir trabajando. Sí que me apetece pues seguir trabajando en el blog y en el tema de divulgar sobre libertad financiera, educación financiera y un poco de inversión. Creo que por esa vía pues vender, ¿no? E intentar dar respuesta a eso porque me parece, bueno, es un poco mi misión, ¿no? El ver, yo pasé pues 30 años de mi vida en la oscuridad, ¿no? Y me parece que eso fue un error y ahora como que siento esa necesidad o esa, bueno, y creo que puede ayudar a que otros pues también abran los ojos, ¿no? Como los abrí yo en su momento y creo que va a mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces creo que por ahí puedo aportar y creo que bueno, que me hace sentir realizado, ¿no? Entonces, pues un poco es la vía, ¿no? De proyecto, de parte de proyecto y de sentirme útil, ¿no? Que esto decíamos antes, y luego combinarlo pues con también este hobby o este gusto por vivir en otros sitios y además minimizar mis gastos, ¿no? Haciéndolo en otros lugares. A ver si cuando se puede viajar, ahora estoy pensando a ver si pues no sé, en febrero o cuando pueda, a lo mejor irme a Canarias, ¿no? Que dentro de lo que, si cuando se puede viajar, ahora estoy pensando a ver si pues no sé, en febrero o cuando pueda, a lo mejor irme a Canarias, ¿no? Que dentro de lo que nuestro rango de movimiento sería donde mejor tiempo hace, pero me parece que todo el mundo está pensando lo mismo, así que igual, no sé, igual no hay sitio para todo el mundo en Canarias. Jesús, eso te iba a preguntar. Antes hablabas de sitios con mejor clima. Entiendo que a ti también te gusta climas más cálidos o tropicales, ¿no? Eh, ¿Tienes un listado, pandemia aparte? O sea, si tú ahora mismo pudieses escoger dónde vivir, a dónde estarías? Y la otra pregunta que te quería hacer al respecto es, entiendo que siempre en movimiento, en plan slow travel, es decir, viajando muy lento y pasar pues unos meses en una ciudad y luego moverte a otra y pasar otros meses en una ciudad, o incluso tener varias residencias no permanentes. ¿Hacia dónde tirarías? Pues tengo ganas de vivir una temporada en Brasil, que me gusta mucho siempre, entonces quiero probar a estar una temporada a ver pues cómo es no estar solo de pasada, sino estar un tiempo allí. Entonces ahí no tengo muy claro, a lo mejor probaría en Río, hay otra como ciudad grande, que a mí pues sí me gustan las ciudades grandes, pero como ciudad pequeña a lo mejor probaría en Pipa, que también me gusta mucho. Entonces bueno, probar algunos lugares ahí en Brasil. Y luego quiero probar, aunque no he estado, pues el este de Europa también, ir por, no sé, Bulgaria, Rumanía, ahí tengo que explorar un poco, a ver, Ucrania, o incluso en Rusia, también San Petersburgo me gustó mucho, entonces también probar ahí estar un poco de tiempo. Quizá en sudeste asiático, también Vietnam, de los países que estuve, yo creo que es el que más me gustó y me gustaría probar estar allí una temporadilla. Entonces,
Sí, esos lugares ahora mismo serían más un poco más de tiempo, ¿no? Los problemas a los que te enfrentas son diferentes, pero bueno, esos son los lugares que querría probar. Y en cuanto a la otra parte que comentabas de tener pues un propósito divulgativo sobre el tema de la independencia financiera y divulgar pues todo esto, ayudar a dar formación y demás, ¿cómo lo enfocas? Es decir, ¿quieres hacer un blog? ¿Quieres hacer una comunidad? ¿Quieres monetizarlo y hacerlo crecer en ese sentido? ¿Qué intención llevas hacia eso? No lo tengo claro ahora mismo, no, la verdad es que no lo tengo claro. Tengo que terminar de darle forma. Y sobre todo, o sea, tengo pues no sé si barreras mentales no sé si barreras mentales hacia el tema de, en mi caso, monetizar. Porque claro, creo que hay quien lo entiende, pues que no va alineado con mi historia, ¿no? Con mi discurso, que creo que no se entiende que si tienes libertad financiera puedas monetizar algo, porque es como, ¿no? Te tachan o te pueden llegar a dudar, ¿no? De tu honestidad. Y eso me preocupa, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo demostrar que no es incompatible, ¿no? Es como decir, bueno, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, creo que Warren Buffett no necesita más dinero, ¿no? Pero bueno, entonces por ahí es donde quiero, pues bueno, ser cuidadoso pues bueno, que no quede mi honestidad en entredicho porque vamos, es lo último que quiero. Pero entonces tengo esas barreras De- mentales. Probablemente me digas que es absurdo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No, no, no. Además, te he hecho la pregunta con ciencia porque esto pues la audiencia no lo sabe, pero hemos estado hablando hace unos días y de vez en cuando pues hablamos y sabía que tenías algunas dudas y quería conocer pues hacia dónde dirás en ese sentido. Como consejo que creo que te puedo dar por la experiencia de monetizar también pues contenidos, es que creo que hay que darle mucha menos importancia a las malas palabras. Es decir, hagas lo que hagas, o por lo menos cuando empiezas a hacer cosas que ya tienen cierta repercusión, siempre salen personas que critican de manera gratuita, sin ningún tipo de fundamento o con fundamento, da igual, y, y machacan al que está tratando de hacer, ¿no? Yo creo que aislarse de ese ruido negativo es también parte es algo que hay que aprender, que no es nada fácil. Creo, yo en el podcast lo he hablado varias veces porque mira que recibo muchos correos de agradecimiento y cuando hay alguno que es de no agradecimiento, la sensación que provoca en ti es mucho más grande, ¿no? Se Mm. amplía mucho más. Pero que es algo que pasa y que creo que nos pasa absolutamente a todos los que empezamos a tener un poco más de visibilidad o que exponemos cualquier tema y que es parte de ello. Que no es necesario, desde mi punto de vista, que te tengas que justificar. Es decir, si tú dices algo, yo no tengo por qué, si le veo una coherencia y entiendo que lo que me estás diciendo suena todo correcto, no tengo por qué ponerlo en entredicho. Y si hay alguien que lo pone en entredicho, pues oye, el problema no es tuyo, ¿sabes? El problema no es tuyo, ¿sabes? O sea, al final, una de las labores de la divulgación es encontrar el público correcto, la persona que te está mirando con unos ojos, decir, este tío me está estafando porque, pues bueno, perfecto. El Sí, problema es de él y tampoco, o sea, no sé, yo en ese aspecto trato de ser muy honesto siempre y enseñar cómo es la vida. Yo no tengo un interés enorme en que todos sean nomás digitales, me he tomado esto como una manera yo de también, pues de tener un propósito, que es divulgar abrir las puertas a las posibilidades de gente que quiera caminar el camino que yo ya he recorrido, ¿no? Y en este caso entiendo que el tuyo es lo mismo, pero ahí no,
si hay un problema de que alguien dice, oye, pues que este está montando un negocio a través de esto, seguro que es un negocio. Bueno, pues el problema es puedes caminar este camino sin ningún problema, que ya tienes una trayectoria y un discurso que es muy claro y que sin más, o sea, seguro que cuando hagas lo que sea habrá gente que te lo va a criticar o va a pensar mal o te va a calumniar en ese aspecto y tampoco pasa nada, es parte del juego, ¿no? Sí, está claro. Creo que hay muchas cosas que se han entendido de manera incorrecta en cuanto a- a negocios, ¿no? O sea, por un lado, pues se suele entender de que si algo te pagan es que es trabajo y es que es desagradable, no tiene por qué. Hay cosas, dice Naval, haz aquello que para ti sea como un juego y para los demás sea como un trabajo. Y es que esas cosas existen, ¿no? Bueno, dar valor a los demás haciendo algo que, con lo que tú estás disfrutando. Punto uno. Punto dos, se suele entender que de suma cero, ¿no? Que para que uno gane, otro tiene que estar perdiendo. Con lo cual, si estás vendiendo algo, quiere decir que estás extrayendo riqueza de otro, pero está quedando peor, ¿no? También se suele entender que el envoltorio con el que se pinta todo lo que hay dentro es igual. Por ejemplo, hay muchos anuncios, a todos nos saltan miles de anuncios de gente que vende humos, que ya lo sabemos, y entonces se asocia que cualquiera que haga un anuncio ya es un vende humos, ¿no? Es otra cosa que es incorrecta, ¿no? Entonces, también no se asocian que hay relaciones que pueden ser win-win, ¿no? Que el que tú hagas algo y que tú obtengas un beneficio y la otra persona también obtenga un beneficio. Eso es mucho mejor para todos que las relaciones win-lose, ¿no? En la que uno gana y otro pierde. O sea, si alguien tiene que dar sin obtener nada, al final lo que esa persona va a acabar pasando es que se va a quemar, va a dejar de hacer eso y ambas nada, al final lo que esa persona va a acabar pasando es que se va a quemar, va a dejar de hacer eso y ambas partes van a perder, ¿no? Entonces todo esto creo que no se termina de entender o hay gente que no lo termina de entender y creo que es por lo que pueden atacar, ¿no? Y también, bueno, la verdad que la que no se paga, ¿no? Pues no se valora y esto cada vez lo tengo más claro. Últimamente tengo experiencias de haber hecho, pues, haber quedado con gente para hablar, para intentar, pues, resolver sus dudas, ayudarle con temas con cualquier cosa relacionada con la libertad financiera o que de la que hablo en el blog. O sea, me escribe gente de vez en cuando, pues con esto. Y a veces he quedado con gente, pues obviamente sin cobrar ni pedir nada, y o no se han presentado, o han llegado tarde, o me han dado largas, el interés que ha habido pues ha sido muy bajo, entonces no ha sido productivo, yo he perdido mi tiempo y en cambio ahora tengo una experiencia muy reciente con la que ha habido pues ha sido muy bajo, entonces no ha sido productivo, yo he perdido mi tiempo y en cambio ahora tengo una experiencia muy reciente con la que joder, ha sido súper bonita y he disfrutado un montón, que ha sido con esta iniciativa de Sin Oficina de Adopta Mi Mente, la que he puesto pues bastantes, unas cuantas horas de mi tiempo, ¿no? A disposición de quien las quería comprar, ¿no? Y han pagado 50 euros, pero ha ido para un banco de alimentos, ¿no? Entonces ha sido algo que yo no he recibido nada, pero sí que la otra persona ha dejado sus recursos y yo eh, he sabido que esa persona ha pagado, ¿no? Que hay ese interés. Entonces yo me he sentido como con la necesidad de ser más profesional porque esta persona ha pagado. Entonces creo que, y para los dos, o sea, la persona ha estado ahí a la hora en punto, había hecho sus deberes, ha hecho un análisis, sabía lo que me quería preguntar. Yo también, muchos de ellos me han enviado un correo, pues he estado dándole una pensión que pagar, ¿no? Pero creo que todos hemos salido ganando, ¿no? Creo que todas las experiencias han sido muy buenas, así que, bueno, creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. Sí. No solo eso, sino que también la monetización de los proyectos o una recurrencia que tenga un ingreso y que sea pagado, aparte de darle el valor o aumentarle el valor, es decir, pues lo que tú decías, ¿no? Si alguien ha pagado por algo, se lo toma mucho más en serio, también ayudan al que lo está creando a poder profesionalizarlo. Ujú. Si tú empiezas a dar consultorías y empiezas a tener un ingreso recurrente en ese sentido, pues fácilmente
puedes montar un equipo, puedes mejorar pues, tu software para poder hacer esto, puedes mejorar el micro, es decir, te da pie a invertir, ¿no? El tener un ingreso, sabes que te ayuda a mejorar las herramientas de trabajo que vas a tener, que al final repercute también en la calidad del producto o servicio que se vaya a dar. Sí, y si crees en ello y es algo que pues hace que el proyecto sea sostenible y que sea escalable, con lo cual que crezca y puedas ayudar a más gente, ¿no? O sea, es que es un win-win, ¿no? Otra cosa es que yo creo que se confunde eso, se confunde el pagar con que sea a lo mejor no sé si malo, pero en realidad lo que hace es que es como gasolina, ¿no? Para que si el proyecto en realidad es bueno, ¿no? Y ayuda, pues que crezca más y es un beneficio, ¿no? Para todo el mundo que está interesado. Exactamente. Eh, Jesús, para terminar la entrevista de hoy, de hecho ya te digo que te voy a volver a invitar que te pases por aquí a futuro y sigamos hablando porque pienso que es una charla muy invitar que te pases por aquí a futuro y sigamos hablando porque pienso que es una charla muy interesante para tanto para nosotros como para toda la audiencia. Me gustaría que nos contaras un poco temas fiscales. Evidentemente, la formación que tú puedas tener al respecto es mayor a la de la media, es decir, es algo de lo que te habrás preocupado seguro. Estás viviendo en España, por lo que yo sé y me consta, eres una persona muy meticulosa al respecto. ¿Cómo fiscalmente eh, se puede tratar el tema de la independencia financiera? Es decir, si, claro, varía mucho, ¿no? No es lo mismo estar ganando aquí en Salamanca como si estuvieses ganando pues en el Reino Unido o en Alemania, Suiza o cualquier otro país. ¿Cómo manejas eso y consideras que es una parte muy importante de ello? Distinto. Yo primero me tuve que hacer experto en fiscalidad en Reino Unido y ahora cuando me he venido para acá, pues ahora me ha tocado aprender aquí, ¿no? Es muy importante porque al final, va a estar siempre ahí, es un gasto seguro y creo que y es nuestra obligación. En Reino Unido el propio, bueno, Hacienda de allí te instaba, ¿no? Te animaba a que no pagases más impuestos de los que te correspondía, ¿no? Te decía, o sea, hazlo bien, mira bien, o sea, aprovecha todas las exenciones fiscales para que pagues lo justo, lo que te corresponde, no pagues más, ¿no? Creo que aquí a veces en España veo que como eso como que hay un sentimiento de culpa, intentar optimizar tu Sí. factura fiscal, no, o sea, no es evadir, o sea, evadir pues estaría mal, no estarías cumpliendo tus obligaciones, pero pagar de más tampoco, no, o sea, tienes que pagarlo justo lo que te toca, infórmate y paga eso. Entonces, creo que es importante. Es complicado porque es una maraña bastante paga eso. Entonces, creo que es importante, es complicado porque es una maraña bastante infumable a la hora de enterarte y luego muchas veces en cuanto te sales un poco del sota caballo y rey de la mayoría de la gente, los asesores habituales pues no suelen tener mucha idea y te toca mirar a ti, ¿no? Entonces yo acabo haciéndomelo yo mismo. Y sí, me parece, pues como digo, muy importante el intentar jugar con ello porque aunque cada vez hay menos margen, hay algunas cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? En cuanto a la libertad financiera, pues ahí creo que es importante tener opciones y flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, la opción de los dividendos no, una de las motivos por la que la abandoné es que no me daba esa flexibilidad. Yo vas a recibir los dividendos sí o sí, no puedes elegir si este año los quieres recibir más o menos por circunstancias, pues que has tenido menos gastos o has tenido algún ingreso adicional por cualquier motivo. Eso, entonces te limita. En cambio, si tienes una estrategia que los beneficios vienen por ganancias de capital, es decir, cuando tú realizas ventas, tú puedes elegir cuando le das al botón para vender y ahí puedes también la cantidad, ¿no? Para a lo mejor optimizar en cuanto a tramo fiscal o hay algunas exenciones si has tenido algún ingreso, a lo mejor por algún trabajillo que hayas hecho, pues si te pasas de X ingresos por ganancias del ahorro o derivadas de las inversiones, pues ya puede que no puedas percibir esta exención.
Entonces, bueno, ir jugando con esto y conocerlo es importante. También es importante conocer pues algunas obligaciones si tienes inversiones en el extranjero, como son el modelo D6 y sobre todo el modelo 720, que ya no es que tengas que pagar nada, pero te pueden suponer un problema y muchos gastos en cuanto a sanciones si no lo haces correctamente. Y bueno, hay gastos en cuanto a sanciones si no lo haces correctamente. Y bueno, hay que estar encima de todo eso. Ya digo que bueno, puedes intentar o ir a algún asesor fiscal. Yo en particular lo hago yo mismo. Intento pues compartirlo en el blog, sobre todo sobre el D6 y 720. Ya tengo un par de artículos. En algún momento a lo mejor hago alguno más general sobre fiscalidad de independencia financiera, ¿no? Algunos aspectos que hay que tener en cuenta, como estos que he comentado, quizá también sobre impuesto de patrimonio llegados a ciertas cantidades y cosas que se pueden hacer también para pues bueno, minimizar la cantidad a pagar también por este impuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo que es una parte muy importante que a mí personalmente me aburre profundamente. Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que tú has dicho antes. Un estado, vas a vivir en algún lugar y hay que pagar unos impuestos. Entonces, conocer cómo funciona todo esto también considero que es muy, muy, muy importante. Jesús, entiendo que vas a pasar el inicio de año, pues, en España, si no es en la península, va a ser en las Canarias. Eh, si es que cabéis y os dejan entrar a todos allí. Cuando el primer destino que vas a tener fuera en cuanto se pueda volar, ¿tienes clarísimo cuál es? Voy a intentar en primavera, por allá cuando haga bueno, a ver si puedo ir pues eso, al este de Europa, porque entiendo que a lo mejor ya por ahí se puede viajar o hay más opciones y es una parte que quiero explorar, o sea que seguramente sea por esa zona. Y ya más adelante, a lo mejor ya cuando vuelva próximo invierno europeo, ahí a ver si ya me puedo mente, pero va a depender bastante, yo creo, de pandemia, de vacunas y esto. Y el año nuevo Bueno, y la Navidad la pasaré por Salamanca. muy bien. Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí. A toda la audiencia le invito a que te escriba o que haga comentarios y preguntas aquí en los episodios de podcast, sea en iVoox o en cualquier otra plataforma. Y el que quiera, pues trataremos de ayudarlo y si no, pues buscaremos que Jesús también nos eche una mano a resolver dudas que estoy seguro que a todo el mundo de golpe le habrán surgido un montón. Muchísimas gracias por haberte pasado y nada, espero que tengamos el placer de volver a tenerte por aquí prontito. Muchísimas gracias. Yo también he disfrutado un montón, lo he pasado muy bien. Creo que hemos tratado temas interesantes. Espero que así lo entiendan tus oyentes y volveremos en el futuro, ¿verdad? Pues sí. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao.